Ya estamos de regreso con más información, oiga, ya está conmigo el doctor Ricardo Mondragón, con quien vamos a platicar de por qué a veces creemos común las mujeres que se nos adelante o que se nos atrase un poquito la menstruación. Pues todo puede pasar, ¿no? Pero ¿hasta cuándo es un problema? ¿Hasta dónde corremos peligro? Pues para eso está aquí el doctor Ricardo Mondragón. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Carmen. Un gusto estar aquí compartiendo temas importantes. ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Bien también. ¿Cómo va el gimnasio? No sigo al gimnasio, te estoy esperando. Mira, de verdad que hoy quería ir, Doc. De verdad, te lo juro que hoy quería ir. Y dije, tengo que irme a las 5. Tengo que irme a las 5 para poder estar lista temprano y llegar temprano al noticiero. Pues me desperté a las 5:40. Dije, yo no, ya no me da el tiempo. Mañana. Sí, todos los días voy a intentarlo hasta que pueda ir. Doctor, bueno, comentaba ahorita hace unos momentos que a veces se nos adelanta la menstruación o se nos atrasa y lo creemos normal. ¿Es normal que se nos adelante o de vez en cuando o que se nos atrase o que sea común? Fíjate que es un tema muy importante. Primero, es una de las principales causas de consulta, ¿no? Y la otra es que muchas veces ustedes quieren o creen que el cuerpo, obviamente es una máquina excelente el cuerpo, pero no siempre va a funcionar de una manera exacta. Entonces a veces son muy exigentes con su cuerpo algunas pacientes. Entonces llegan a consulta y vengo porque se alteró la regla. ¿Qué pasó? Se me retrasó un día. Y pues realmente el cuerpo es hermoso, pero hay veces que por muchísimos factores va cambiando. Entonces un día, 2 días no hay ningún problema. O no pueden ser siempre exactas. Sí, es cierto, hay pacientes, doctor, es que a mí siempre me ha bajado el día 16 de cada mes, día 16 de cada mes, y este mes me bajó el 17. Ok, eso no necesariamente nos indica que haya un problema, de hecho es algo muy normal, pues por eso los periodos pueden ser largos. Pueden ir desde alargarse hasta 35, máximo 40 días, sería lo más o menos normal que se alargara un periodo, entonces no sean a veces tan exigentes con su cuerpo. Obviamente ya tenemos que se nos pasó esos 35, 40 días, hay pacientes que ya tienen 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses sin reglar, obviamente eso ya se salió de la normalidad, o al revés, nos empieza a bajar antes de los 25 días, ya no son 28, 25 días, cada 15 días me está bajando, doctor. Obviamente eso no es normal y es cuando hay que acudir a revisión a ver qué está pasando, ¿no? Y como te digo, es una de las principales causas. Lo más común es que se vaya la regla. Ya habíamos platicado la semana pasada, cuando vimos el tema del sobrepeso, obesidad en los problemas ginecológicos, pues que va muy de la mano. Entonces, como tenemos, la mayoría de la población tiene al menos sobrepeso, entonces la mayoría de los problemas son hacia que se vaya la regla. Entonces, ese es el dato de alarma, el que se alarguen esos periodos, y sí hay que revisar porque hay que ver qué está pasando, ¿no? Primero, si tienes 2, 3 meses, doctor, que no te baja. Lo primero es descartar el embarazo, ¿no? Bueno, sí, lo primero. Que no estés embarazada, obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, si la mujer está consciente que no está embarazada y, por ejemplo, siempre ha sido irregular, no sé, pues no me bajo un mes, al otro mes sí me baja, pero después ya no me bajo en 2 meses y un mes sí me bajó poquito y otra vez no me bajo en 3 meses. Esas mujeres, ¿qué tienen que hacer o qué podría estarles pasando? Algo, de inmediato ir a valoración, algo está sucediendo. Algo en el eje hormonal no está bien. Entonces, cuando nosotros ya hay que hacer un estudio, hay que hacer un ultrasonido primero, ver cómo están los órganos pélvicos, cómo está el útero, que no haya alguna normalidad estructural, una tumoración, un mioma que modifique la menstruación, revisar los ovarios, cómo están, que no haya quistes, que no haya datos que nos sugieran que hay un ovario poliquístico, que es una enfermedad ginecológica muy común, la más común que nos altera la menstruación. Y esto complementarlo con estudios hormonales que nos van orientando a cuál puede ser el problema. ¿Por qué? Porque hay muchas alteraciones hormonales que nos pueden alterar la regla, problemas desde el hipo o el hipertiroidismo, que es muy común. Hay pacientes que no saben que tienen problemas de la tiroides y su primera manifestación es esa. Empiezan alteraciones con la regla, van con nosotros, hacemos el protocolo de estudio y ya, resalta ahí un hipotiroidismo, le damos tratamiento y se controlan sus problemas, ¿no? Hay también elevación de la hormona de la prolactina, es una de las más comunes. La prolactina es la hormona que se encarga de que la mujer que está en periodo de lactancia produzca leche, ¿no? Entonces hay causas fuera del embarazo que elevan esta prolactina. Entonces lo que ocasiona es ausencia de la menstruación. Cuando está muy elevada esta hormona, dolores de cabeza,
afecta la visión también y muchas veces se relaciona con la presencia de microtumores cerebrales. Entonces, para que veas la importancia que tiene el no hacer caso omiso a ese dato de que no te está bajando. Puede haber un problema de eso y ve hasta dónde llegamos. O sea, de la menstruación ya nos fuimos hasta el cerebro a un problema pues ya muy, muy serio como sería un microadenoma hipoficiario, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de no dejarlo. O sea, me llegan pacientes que ya con un año y medio, pues de plano ya se cansaron, ¿no? Que doctor, pues ya no me bajan un año, pues digo, señora, pues como un año. Entonces, a empezar su protocolo y a averiguar qué está pasando, ¿no? La mayoría de las pacientes que tienen este problema que no les baja, se acompaña, no siempre, con problemas también, obviamente, de fertilidad. Entonces, de hecho, es lo que la lleva. Doctor, es que no me puedo embarazar. Y aparte, pues me baja cada 5, cada 6 meses. Bueno, ahí vamos a encaminar el protocolo de estudio y a saber cuál es la causa, ¿no? Que puede ser variada. En esa situación, doctor, ¿alguna de las causas podría ser algún cáncer o algo? Ahí nos iríamos a lo contrario, ¿no? Cuando ya una paciente nos llega con 2 menstruaciones por mes o estar sangrando cada semana o un sangrado persistente, ahí ya nos orienta más a un problema que podría enfocado a un cáncer del cuello del útero o un cáncer del endometrio. Las pacientes que tienen periodos hemorrágicos. Okay. Los doctores que me baja con muchos coágulos, me baja, descanso 2 días y me sigue bajando. Y volvemos a lo mismo, rápido la valoración, ultrasonido. Lo primero que tenemos que descartar es precisamente que no hay una anomalía anatómica, pues un tumor, un mioma, un crecimiento del endometrio. Eso lo hacemos mediante el ultrasonido, en consulta en 10, 15 minutos ya descartamos muchas causas o vimos causas probables. Entonces sí, definitivamente un sangrado normal puede estar relacionado con un problema maligno, que obviamente ya estaríamos hablando de un proceso que ya a lo mejor está avanzado, ¿no? Por eso en cuanto les empieza a dar datos, hay que ir a una revisión. A veces es el único dato, por ejemplo, el cáncer cervicuterino, a veces es el único dato que da. Sangrados interregla, sangrados después de tener relaciones sexuales, sangrados espontáneos, o sea, no me toca que me baje y estoy sangrando. Entonces es un dato de alarma sumamente importante que amerita valoración inmediata, pues. Ok. Y fuera de esto, doctor, es decir, por ejemplo, el cáncer cervicouterino que dices tú, bueno, si estoy sangrando muy constante, ¿tiene otro dato de alarma? Es decir, bueno, a lo mejor y no vemos las mujeres como dato de alarma que estemos sangrando constante, que debería de ser un dato de alarma, pero ya ves que de repente somos, qué bárbaro, ¿no? O sea, ¿qué otra cosa podría ser un dato de alarma con respecto al cáncer cervicouterino? Dolor pélvico. Son pacientes que, obviamente estamos hablando también desgraciadamente ya de casos un poquito avanzados. Es un dolor pélvico constante. Muchas veces las pacientes lo confunden con una colitis. Es que me tomo medicamento para colitis y no se me quita. Y ya hacemos la valoración y pues ya vemos ya tumoraciones grandes. Lo mismo en respecto al cáncer de ovario, por ejemplo. Entonces a veces que están asintomáticos, empiezan con dolor pélvico, se automedican y ya cuando van a valoración pues ya vemos tumoraciones de ovario ya grandecitas. Hay pacientes que hasta se sienten la bola así y dicen, doctor, pues es que yo me sentí una bolita y pues decía, la colitis. Y pues la colitis ya es un quiste como de 20 centímetros, pues. O sea, hay veces que las pacientes, el tamaño abdominal, el tamaño pélvico aparenta un embarazo, pues. Yo les digo, señor, ¿no le llamaba la atención? Pues, y mire, tiene pancita de embarazada. Doctor, sí, pero pues pensé que estaba engordando selectivamente nomás de esa parte, pues. Entonces, todos esos datos deben de irle poniendo atención. Pues son datos muy en específicos, desgraciadamente, pero pues que ameritan valoración. Definitivamente, doctor, y estar muy al pendiente, ¿no? Sobre todo, no como obviar las situaciones, ¿no? De que, yo creo que es el colitis. No, yo creo que pues no pasa nada, ahí sí me vuelve a dar, pues voy con el doctor. Me tomo omeprazol y todo. Y ya se me quita. Otro punto muy importante a mencionar en los sangrados anormales, sobre todo los hemorrágicos, es siempre realizar una valoración por un especialista, ginecólogo en este caso, antes de tomar cualquier medicamento. Porque, por ejemplo, los medicamentos hormonales, sí es cierto que nosotros cuando ya descartamos un problema maligno, premaligno de fondo, muchas veces los manejamos con hormonales los sangrados, pero una vez descartado el problema. Entonces, muchas veces van a consulta, no sé, farmacia, X lugar, y sin estudio previo, sin ultrasonido, sin nada, tómate pastillas anticonceptivas.
Entonces, eso muchas veces hablando, por ejemplo, del endometrio, del problema de cáncer o hiperplasia de endometrio, nos modifica mucho los hallazgos del ultrasonido. Entonces, muchas veces nos llegan las pacientes que ya tomaron medicamento, hacemos un ultrasonido, se va aparentemente normal, seguimos un tratamiento y hasta los meses ya bota un problema. Pues entonces, aquí la recomendación sería, ¿es un problema ginecológico? Ve con el ginecólogo. Okay. O sea, mis respetos para todas las ramas, mis respetos para medicina familiar, medicina general, pero ellos están autolimitados con su consultorio. Uno tiene la herramienta pues del ultrasonido, entonces siempre problema ginecológico que lo vea el ginecólogo. Ya una vez que hicimos ultrasonido y ya dimos un tratamiento, pues puedes seguir un seguimiento con tu médico familiar, pero antes no, pues porque sí nos puede modificar el diagnóstico. Alteran, doctor. Los medicamentos podrían alterar un medicamento mal aplicado, pues porque en este caso sería mal aplicado porque pues no están atacando el verdadero problema, Así ¿no? es, ni se está protocolizando de manera adecuada, pues, o sea, ya que si se hizo el estudio y todo, ese es el medicamento que ocupa, pues está bien, pero no es, ay, me está bajando mucho, voy a tomar pastillas. Bueno, me está bajando, no siempre es así, pues. Okay. A veces le echamos más leña al fuego pues con los hormonales. Entonces siempre se tiene que hacer una valoración individualizada de cada paciente y pues uno en el consultorio pues tiene las herramientas que se necesitan para encaminar el diagnóstico, pues. Que igual, doctor, podría ser que no es, o sea, que no pasa nada, ¿no? O siempre pasa algo cuando... Es decir, mi pregunta es, si yo estoy sangrando muy constante, es decir, bueno, en el mes, pues no pasó el mes y ya volví a sangrar y luego pues de repente me salió rosita, cuando me limpio, cuando voy a hacer pipí o algo me sale rosita, ¿podría ser que no pase nada o siempre pasa algo, siempre está pasando algo? Algo debe de estar. Si tú tenías tus periodos de cierta manera y ahora están cambiando eso, algo sucedió, pues. Algo sucedió cuando lo mencionas así, por ejemplo, que los sangrados son muy leves, muy rosados, que siempre son problemas del cuellito, que está inflamadito, infecciones vaginales que a lo mejor ustedes no se dan cuenta, el flujo no es lo suficientemente abundante para que salga. Muchas veces ya revisamos nosotros y vemos ese cuellito inflamado, el cérvix se inflama y cualquier estímulo, la relación, o inclusive muchas veces está tan inflamado que solito tiene un sangrado muy pequeño y eso clínicamente se transmite en un manchado al momento de limpiarse al hacer pipí, ¿no? Entonces siempre va a haber algo que lo ocasione. Es alerta, doctor, que por ejemplo es algo que nos pasa a las mujeres, yo creo, ¿no? De vez en cuando que te limpias y sale rosita. Claro, fuera de las etapas donde lo podemos considerar normal, después de la regla, muchas veces en el periodo donde está la ovulación hay un sangrado muy pequeño, también un manchadito. Fuera de esos no debe haber sangrado, pues. Entonces, está sangrando, pues hay que ver qué está pasando. Aunque salga rosita. Aunque salga rosita. Si no es en esos periodos, por algo está sangrando el cuellito, pues. Órale, qué buena información, oigan, ya ven. Por eso traemos aquí al doctor Ricardo Mondragón para que nos cuente de todas estas situaciones. Doctor, pues, acudir al médico con el ginecólogo. Acudir a revisión. Ya ahorita estamos pues enfocándonos a pacientes que ya arreglaron. También cuando las niñas no les ha llegado su regla a los 15 años, también estaríamos hablando el término correcto de que no les baje esa menorrea, ¿no? Cuando ya pasaron los 15 años y no ha llegado la regla, es una menorrea primaria, también hay que revisarlas, ¿no? Okay. Hay que revisar cuál es la causa, si hay un problema ovárico. Hay malformaciones uterinas de los ovarios, inclusive vaginales, que nos dan ausencia de menstruación en las pacientes adolescentes. Entonces, 15 años sin menstruación ya no es normal. Hay que ir a revisión también. 15 años sin menstruación no es normal. ¿A partir de qué año es normal? También que arreglen muy pequeñas también sí, no tampoco es normal. Hay unas que se les adelanta mucho la pubertad. También es un problema endocrinólogo, la situación esa. El promedio sería empezar a los 10 años más o menos. 10, 12 años es cuando empieza la menstruación. A los 8 años para abajo ya no es normal y también es motivo de consulta, ¿no? Sí, hay niñas de 8 años. Sí, casi siempre hay historia familiar. O sea, llegan las señoras y, doctor, mi niña tiene 8 años y le bajó. Pero a mí a los 8 años me bajó y a mis hermanas le bajó a los 8. Entonces, mucho tiene que ver el ambiente genético pues en la familia. Obviamente lo revisamos, descartamos que hay un problema hormonal, ovárico y ya, pues, pobrecitas, pues también chiquitas, ¿no? Para estar ya batallando, pero descartamos que no hay un problema de fondo y ya sigue todo normal, pues. Entonces, de 10 en adelante es normal hasta 15, después de 15
ya algo anda mal. Algo anda mal. Si no ha llegado la menstruación o hay un problema hormonal arriba a nivel cerebral, hormonal a nivel ovárico o alguna malformación uterina que no permite que ese sangrado salga. ¿Y hasta qué edad más o menos ya, doctor, ya andamos entre la menopausia? De que ya no nos baje, pues. 50 sería el promedio. Obviamente todos los cambios que se vienen antes pueden empezar desde los 45 años y empezar a cambiar la menstruación. Ahí una de las causas que puede alternar los sangrados, que les pasa mucho a los pacientes entre los 47 y 50 años, que de repente no les baja 2 meses y luego ya les baja. Ahí lo podríamos considerar más o menos normal. O les empieza a bajar mucho, luego se les quita. Es una etapa de transición sumamente complicada por los sangrados y por los síntomas. Es cuando empiezan los bochornos, es cuando empiezan las palpitaciones, es cuando empiezan los cambios de humor, más de los que ya había antes, ¿no? O sea, ustedes ya tienen su carácter, fuera lo ¿no? normal. Digo. Entonces, fuera del carácter normal que ya se tenga, empiezan cambios de humor muy fuertes, pues. Entonces, ya pueden ser periodos hasta de 2, 3, 4 años. ¿Qué te parece si este tema ya sé que este tema ya lo habíamos tocado? Profundizamos en menopausia y climaterio. Profundizamos en la menopausia. Claro sí. Y platicamos de la menopausia, de la quién le puede dar la menopausia precoz, como por qué pasa, cómo podemos identificarlo, y además, doctor, cómo pueden las mujeres pues sobrellevar este proceso y que no sea tan difícil. Así es, muy, muy importante porque sí es, pues hasta matrimonios terminan en esta etapa, de lo difícil que se pone el ambiente para las pacientes, pues. Wow. Entonces, es un tema que nos compete tanto a las mujeres como a los hombres, pues. Oye, doctor, es que de repente, o sea, no le tomamos la importancia necesaria. Digo, tampoco para que se justifiquen, ¿no? Pero sí es una etapa difícil, es una etapa muy difícil. Va a decir Miguel, la Carmen anda en la menopausia desde hace tiempo, pero no tengo todavía. Doctor, bueno, qué complicado, ¿no? Porque de repente no le ponemos la atención necesaria o suficiente a estos temas. Y yo creo que, por ejemplo, en este caso que dices que hasta matrimonios se acaban en este proceso tan complicado para la mujer. Yo estoy segurísima que incluso ni siquiera lo consideran como el motivo real, ¿no? Yo creo que al final dicen, pues es que ella tuvo la culpa, se volvió loca, y en realidad era un proceso que ella estaba pasando y sufriéndolo físicamente, naturalmente, algo que no puede evitar, ¿no? Así es. Pero sí, que sí se puede. Claro, se puede tratar, podemos dar tratamiento y hacerlo más llevadero, pues. Si no, es literal un infierno para los pacientes. Para algunas, no a todas les da la menopausia igual, ¿no? Hay unas que dicen, doctor, yo no sentí nada, y hay unas que les va horrible, pues. Tema muy importante. Te iba a decir a qué se debe, pero no. Este tema lo vamos a tocar el próximo martes, Doc. El próximo martes lo vamos a checar, lo vamos a tratar con el doctor. Si tú tienes alguna duda, si tú tienes algún comentario, pues estate muy atento porque el próximo martes a las 8:30, el doctor Ricardo Mondragón y su servidora Carmen vamos a estar platicando acerca de la menopausia, la menopausia precoz y todo lo que conlleva y cómo sobrellevar estos procesos tan importantes y tan difíciles para la mujer, doctor. ¿Qué te parece? Así es, de acuerdo, muy importante el tema. ¿Cómo lo cerramos el tema de hoy, doctor? Igual que siempre, revisiones, acudir con el especialista, en este caso pues con nosotros, con el ginecólogo, y poner atención a esos datos de alarma. No ser tan exigentes con el cuerpo, no es una máquina tan perfecta, a veces cambia, pequeños cambios, ya vimos cuál sería lo anormal, cuánto tiempo después de que no nos baja hay que ir a consulta, o sangrados persistentes, intermitentes también es motivo de consulta, ¿no? Entonces, revisiones anuales. Doctor, ¿dónde te encontramos? Calle Leona Vicario y no reelección frente a la Placita Santa Fe. Una nievecita, unas papitas y luego la consulta. Listo. O después, antes o después, ahí como usted la vea. Yo me lo comería después, oigan. Sí, porque las peso ahí en la consulta. Sí, vamos a pesar más en la consulta. Entonces, primero vamos a la consulta y con el doctor a un lado de la Placita Santa Fe, ahí donde se acaba puedes meter tu carro y ya no puedes avanzar porque ya está ahí la plaza. El museo está ahí, ¿no? Está el museo enseguida y todo, así ahí está. Luego va a haber, ahí dice unas letras grandes, Ricardo Mondragón. Y pues bueno, vaya a visitarlo, oiga. Recuerde que el Papa Nicolau ya me toca el Papa Nicolau, doc. Vamos a poner cita la próxima semana. Ya vamos a hacer cita con el doctor Ricardo Mondragón.
y que tienes que revisarte por lo menos una vez cada 6 meses, Doc. Una vez al año, si todo encontramos bien la revisión. Si hay algo que nos llame la atención, pues será cada 6 meses. Ahí Pero está. lo mínimo, una vez al año. Hay que visitar al ginecólogo, por favor. Vamos a despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos, oigan. Gracias. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Bye.